Ok, entonces vamos a ver ya todos estos pacientes, finalmente ya los interpretamos. Ya vimos, por ejemplo, que algunos de ellos, como en este caso principalmente, que tenemos hierro sérico que está ligeramente bajo, la capacidad total de fijación está baja. ¿Por qué? Porque obviamente no se está produciendo más transferrina. Entonces, bueno, pues obviamente la saturación aumenta, pues está dentro de lo normal. Y bueno, la ferritina está en cantidades normales, entonces por eso sabemos que es una deficiencia relativa. O sea, la deficiencia solamente la tenemos en la circulación, no la tenemos precisamente en la reserva. Ahora la epsidina es la que está elevada y al menos con estos datos, o al menos con la epsidina, la ferritina y lo que es el hierro sérico, nosotros sabemos que se trata de un proceso eh, prácticamente de secuestro de hierro por parte de lo que son las células que lo almacenan. Obviamente cuando produzco más epsidina, lo que voy a hacer es bloquear ferroportinas y a partir de ahí vamos a evitar que salga ese hierro. ¿Por qué? Porque estoy degradando la puerta de salida del hierro de las células y pues obviamente no va a estar disponible para pegar esa transferrina, no se va a poder aprovechar por el caso de los eritroblastos. Y bueno, pues es lo que generalmente pasa en pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, que tienen enfermedades crónico-degenerativas, en fin, pues ese es más o menos el comportamiento que tienen. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿sí? Pásenme el micrófono, por favor. El índice de saturación de transferrina se calcula a partir de los otros datos o es... Puede calcularse, pero también puede medirse. ¿Ok? Ujú. Entonces, a partir de ahí, lo ideal siempre va a ser la medición. Eso es algo cierto. ¿Por qué? Porque muchos equipos lo que te hacen es empezar a calcularte cosas y pues muchas veces se equivocan. ¿A qué vamos? A que, por ejemplo, tú haces tiempos de coagulación TP y TTPA y resulta ser que de repente te aparece en un equipo que dice fibrinógeno. O sea, lo está estimando si es que tus valores están normales. Lo va a estimar dependiendo qué tanto se alarguen los segundos en la cuenta de tus tiempos. Por ejemplo, y aquí es más o menos igual. O sea, sí lo podrían calcular, o sea, sí lo pueden calcular, pero siempre es mejor tener números certeros. ¿Ok? Entonces ahí yo creo que más que nada estar conscientes que no todo podemos calcular. ¿Vale? En el caso de los reticulocitos es porque no queda de otra. Ahora, si ustedes tienen posibilidad de contar los reticulocitos en un equipo automatizado, claro, eso ayuda, eso va a ayudar mucho y generalmente las cuentas son acertadas, generalmente no son a lo mejor 100% reales, no siempre son al 100% reales, pero sí ayuda mucho una cuenta de reticulocitos, por ejemplo, en el equipo. ¿Okay? Entonces, el índice de saturación lo hace el equipo de acuerdo a estos valores o no, bueno, lo que me refería era que si tomaba, no sé, ya sea el hierro sérico o el valor de transferrina y hacía una fórmula o... Lo que pasa es que lo que tú tienes que hacer es saturar de hierro tu muestra. Entonces, dependiendo de lo que se pegue a transferrina, pues va a ser obviamente la medida indirecta que tienes de saturación. ¿Ok? Pero generalmente los equipos automatizados, hay equipos grandes que te están haciendo ya los cálculos de lo que es la capacidad total de fijación y la saturación. O sea, ellos están haciendo la determinación. Entonces, generalmente no hay tanto problema. Aquí lo más importante que ustedes tienen que revisar es justamente, o sea, en realidad lo que más nos importa o lo que más nos va a decir el paciente tiene esto o el otro, va a ser el hierro sérico, la transferrina, la ferritina y bueno, pues obviamente si tienen posibilidad de medir epsidina, que realmente lo miden muy poca gente en el país, pues obviamente valdría la pena que se hiciera. O sea, realmente aquí solamente es, incluso con el hierro sérico y ferritina, tú puedes ver el comportamiento y pudieras establecer un diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro real o en su defecto anemia por deficiencia de hierro relativa. ¿Vale? Digo, lo demás sirve para complementar un poquito lo que es el perfil, pero todo se va a comportar según sea el tiempo que tiene el paciente con esta deficiencia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque obviamente si este paciente tuviera 10 microgramos de hierro, por ejemplo, en circulación, a lo mejor la ferritina pudiera estar, en lugar de estar en 145, pudiera estar en 300. Entonces quiere decir que ya tiene tiempo que se está conteniendo ese hierro dentro de las células. Y como te decía, o sea, una cosa es la cantidad de transferrina, aquí no va a aumentar, esa es una diferencia que tiene con la resistencia de hierro. ¿Por qué? Porque acuérdense que la transferrina se va a producir dependiendo de la cantidad de ferritina que nosotros tengamos. Entonces, incluso aquí la transferrina pudiera estar baja también. Pudiera estar en lugar de 163, pudiera estar a lo mejor en 100. En este caso, los miligramos por decilitro de transferrina. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de hierro, menor cantidad de transferrina requiere.
¿vale? Porque lo que estoy haciendo es desbloquear justamente este RNA mensajero. ¿Para qué? Para que se degrade por medio de lo que son las ribonucleases. Entonces, bueno, estos dos parámetros en realidad son, sí, parámetros de respaldo, pero los más importantes sería el hierro sérico, la relación que tiene con la ferritina, y a partir de ahí podemos empezar a determinar, de hecho se pueden establecer diagnósticos desde ahí. ¿Okay? O sea, podríamos hacerlo de esa manera. Muy bien, entonces, vamos a ver un poquito de la morfología, y pues obviamente empezamos a ver un neutrófilo, por aquí muy coqueto, un neutrófilo que se peinó para la foto. Tenemos algunos leptocitos, si ustedes se dan cuenta, por supuesto que el paciente tiene anisocitosis. La variación con respecto a la forma, perdón, al tamaño de lo que son estos eritrocitos, para mí pudiera generar una anisocitosis moderada, pero ahora, recuerden que por ejemplo nosotros tenemos un parámetro en la citometría que se llama RDW. El RDW se puede aumentar o puede bajar por cualquier situación. Por ejemplo, un paciente que tiene infecciones por parvovirus, que se detiene el ciclo celular, a lo mejor ese paciente el RW baja, puede estar a lo mejor en el 7%, ¿y eso por qué? Porque se detuvo el ciclo celular en los proeritroblastos, y pues no estoy produciendo nuevos, entonces disminuye la posibilidad que sean de mayor tamaño las células y tenga células de menor tamaño. Entonces, aquí en este caso es porque algunas alcanzaron más hierro que otras. Vemos leptocitos en diferentes grados de hipocromia, por supuesto. Empezamos a ver algunas células más o menos alargadas, como esta que tenemos aquí, que son eliptocitos hipocrómicos, por supuesto. Igual acá tengo eliptocitos hipocrómicos, igual aquí tengo un eliptocito hipocrómico, que más se ve ovalada la célula que elíptica. Acá tengo un eliptocito hipocrómico. Entonces, bueno, vemos justamente que empieza a cambiar un poquito la morfología. Yo lo que no les recomendaría sería que quisieran evaluar a las células que están encimadas, porque realmente no tenemos una morfología real. ¿Por qué? Porque finalmente la que está pegada a ella está modificando su forma. Entonces, bueno, procuren utilizar todas estas células que están solitas, incluso también aquellas que tienen plaquetas pegadas en la superficie, pues hay que procurar no incluirlas en la diferenciación morfológica. ¿Vale? Acá igual tenemos, por ejemplo, varios leptocitos. Este ya entraría como anulocito prácticamente. Tenemos eliptocitos hipocrómicos, tenemos leptocitos, varios leptocitos que de hecho ya están como leptocitos intermedios. Hay basofilia difusa aquí, igual acá. Aquí también esta célula que parece prácticamente un anulocito también tiene basofilia difusa, no sé si se alcanza a ver bien. Entonces, bueno, pues finalmente eso es lo que nosotros debemos reportar. Vemos aquí igual poiquilocitos hipocrómicos. ¿Cuándo voy a llamar esto poiquilocito talasémico? Bueno, pues cuando yo sepa que el paciente tiene talasemia, ¿verdad? Si es por deficiencia de hierro, pues no le puedo llamar poiquilocito talasémico. Pero es un poiquilocito muy hipocrómico, que se está generando a partir de qué? Pues de la producción aumentada, o bueno, el estrés con el intento de producir más serie roja en este paciente, y pues obviamente puede empezar a alterar la forma de las células. Poiquilocitos, igual acá otro poiquilocito. Vemos este leptocito que seguramente alcanzó más hierro con respecto a todos los demás. Tenemos un reticulocito de estrés aquí, a pesar de que tiene una zona central de palidez, por el color yo sé que se trata de un reticulocito de estrés, y tengo basofilia difusa en esta célula, aunque está encimada en otra. Igual aquí, por ejemplo, tengo poiquilocitos, tengo leptocitos en diferente grado de concentración de hemoglobina, diferente tamaño de la célula. Entre menos hierro alcanza, menos va a crecer esta célula, por supuesto, va a ser más hipocrómica. Tenemos reticulocitos de estrés. Esto que prácticamente sería un eliptocito hipocrómico, pero bueno, tiene pegada una plaqueta aquí. Esto que entra como anulocito ya, otros poiquilocitos. Entonces es cuando vamos a empezar a ver, en un paciente que tiene anemia por deficiencia de hierro, ¿qué es lo que predomina? Los leptocitos. Y después de que yo veo leptocitos en cantidad moderada o abundante, yo empiezo a ver eliptocitos hipocrómicos, después empiezo a ver anulocitos y claro, empiezo a ver poiquilocitos hipocrómicos también. ¿Vale? Generalmente cuando un paciente tiene una anemia por deficiencia de hierro en grado moderado a severo, el grado moderado está entre 7 y 10 gramos por decilitro de hemoglobina. El grado severo está por debajo de 7 gramos de hemoglobina el paciente. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver eso, es más común que empiece a haber reticulocitos de estrés, por ejemplo. O sea, son las patadas de ahogado, dicen por ahí, que da la médula ósea, para tratar más o menos de compensar. Pues sí, pero a lo mejor está saliendo una célula cada
Corpus y San Juan, dice por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde obviamente tenemos estos cambios morfológicos. Acá tenemos otro anulocito, que es el que veíamos en las imágenes anteriores. Tenemos aquí eliptocitos hipocrómicos, otro eliptocito hipocrómico que bien pudiéramos ponerle célula en sandalia, ¿no? ¿Le parece sandalia esto? Tenemos aquí eliptocitos hipocrómicos también, otro eliptocito hipocrómico, otro eliptocito hipocrómico. Empiezo a ver, igual este entra como poiquilocito ya. Esto entraría como poiquilocito muy hipocrómico y puede empezar a ver algunos esferocitos por ahí en las muestras de estos pacientes. Aquí tengo un esferocito, acá tengo otro esferocito también. Y en su mayoría son leptocitos. Igual acá tenemos un eliptocito hipocrómico de este lado, que está atravesando casi esta célula, está recargado sobre ella. Otro eliptocito hipocrómico. Tengo un poiquilocito acá, que hasta pareciera chilito, ¿verdad? Tiene forma como de chile. Es poiquilocito. Esta célula justamente es lo que a lo mejor nosotros vemos como codocito. De una forma como de campanita, y cuando yo cuando yo la volteo es cuando yo veo justamente esos codocitos. Tengo algunos leptocitos que se están plegando, es porque son tan delgados que terminan doblándose en el extendido. Tenemos claro, este entraría como codocito, tiene una zona ligeramente oscura aquí, pero el grado de hipocromia es muy alto, muchos poiquilocitos que empezamos a ver también. Y bueno, pues lo que va a predominar, como les decía, son los leptocitos acompañados de otras cosas más. Abundantes leptocitos o leptocitos en cantidad moderada, eliptocitos hipocrómicos, posteriormente poiquilocitos y a lo último vamos a ver los anulocitos y los reticulocitos de estrés. ¿Vale? El orden más o menos sería ese. Yo empiezo a ver leptocitos. Es más, desde antes de que el paciente tenga anemia. Salud. Desde antes de que el paciente tenga anemia, ya podemos empezar a ver 2, 3 leptocitos por ahí perdidos. Entonces, obviamente, son los primeros que se van a empezar a observar. De hecho, son los que van a predominar comúnmente en un paciente con anemia por deficiencia de hierro. Después de que veo esos leptocitos, empiezo a ver algunos codocitos y eliptocitos hipocrómicos. ¿Por qué no? Lo que pasa es que les decía que los codocitos son inespecíficos y ahí van a estar. Van a estar en este tipo de anemias y en otras más. Entonces va a haber codocitos, va a haber eliptocitos hipocrómicos, poiquilocitos más o menos hipocrómicos, y hasta lo último yo voy a ver los anulocitos. Entonces es como va evolucionando justamente esta deficiencia de hierro. Acá, por ejemplo, igual otro eliptocito hipocrómico, que ya casi es un anulocito, un codocito que tiene muy marcada la zona central, que está oscura, claro, rodeada de una zona central de palidez, rodeada de una zona de palidez, y la cantidad de hemoglobina que tienen los extremos es muy poquita. Tenemos anulocito, 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 anulocito. Este paciente pues obviamente tiene una deficiencia de hierro más severa con respecto a las imágenes que vimos anteriormente. Acá, por ejemplo, si alguien tiene duda de qué tan delgados pueden ser los leptocitos, pues finalmente aquí está lo delgado que puede llegar a ser la célula. O sea, pareciera una tortilla doblada, ¿no? Un guarache doblado. Entonces, aquí lo que tenemos es un eliptocito hipocrómico, pero con mínima cantidad de hemoglobina. Entonces es tan delgada la célula que a final de cuentas termina deformándose más de lo normal, porque ahora también ese hierro lo necesitamos también para uniones del citoesqueleto. Esa energía la necesitamos para las uniones del citoesqueleto. Entonces, cuando yo tengo una deficiencia de hierro severa, como es el caso de este paciente y como es el caso del paciente anterior, ¿ok? ¿Qué sucede? Bueno, pues el problema va a estar en que las espectrinas pudieran llegar a empezar a soltarse. Si recordamos que las espectrinas forman parte del citoesqueleto. Entonces empiezan a soltarse y la célula empieza a alargarse, alargarse, alargarse. Entonces, pues obviamente es cuando forman esa estructura elíptica y generalmente es una célula muy, muy, muy delgada. ¿Ok? Igual aquí tenemos el eliptocito hipocrómico, acá también, acá también. Algunas células que empiezan como que a ovalarse por lo mismo. Y bueno, tenemos leptocitos en diferente grado de concentración de hemoglobina. Ahora, una de las principales causas en algunas zonas del país, pues puede ser, por ejemplo, la presencia de parásitos. Ahora, en este caso, pues las giardias lo que hacen es, acuérdense, pegarse justamente a lo que es la mucosa intestinal, principalmente a nivel de duodeno, se empiezan a pegar, empiezan a generar lesión a nivel intestinal, a nivel de microvellosidades, entonces empieza a haber un poco de
de sangrado, hay pérdida de sangre con hierro, y aparte, pues estos animalejos, pues obviamente lo que hacen es consumir el hierro que está entrando con el alimento. Entonces, bueno, esa sería una de las causas. Aquí en la Ciudad de México, pues tenemos de todo tipo de protozoarios, de lombrices y todo eso, ¿no? No es tan frecuente a lo mejor las cariasis, no es tan frecuente Trichinella spiralis, no es tan frecuente, o sea, tampoco Trichuris trichiura, ¿no? Entonces, en otros lugares sí, donde tienen climas más húmedos, donde hay más vegetación y todo eso, aquí generalmente somos blancos de lo que son los protozoarios. Por ejemplo, de repente tenemos, claro, hay pacientes con Giardia lamblia, también tenemos pacientes que tienen blastocistis, tenemos pacientes que tienen ciclosporas. Acuérdense que anteriormente se decía que eso atacaba solamente a pacientes inmunodeprimidos, en la actualidad no. ¿Por qué? Porque finalmente también los microorganismos empiezan a generar mecanismos de resistencia por los cuales evaden el sistema inmunológico. Entonces, bueno, recordemos que algunos de estos parásitos, por ejemplo, algunos, por ejemplo, como el Toxoplasma gondii, que puede ser fagocitado, empieza a proliferar en el citoplasma de las células, principalmente el de los macrófagos. ¿Por qué? Porque tiene mecanismos por los cuales uno puede evitar la formación de oxidantes y otro lo que puede hacer es pues dañar lo que es el fagosoma. Entonces se sale, empieza a proliferar en el citoplasma y no hay manera de eliminarlo de una manera tan sencilla. ¿Vale? No es tan sencillo poderlo eliminar. Entonces, bueno, una de las principales causas pudiera ser en algunas zonas la presencia de parásitos que pueden ser desde giardias, pueden ser amibas, pueden ser algunos gusanos, como por ejemplo lo que es las uncinarias, que en algunos lugares del país hay uncinarias, ascariasis y todo este tipo de cosas pueden llevar a que tengamos pérdidas de sangre, porque ahora en el caso de Ascaris lumbricoides, lo que hace generalmente es, claro, puede vivir sobre la mucosa y no generar un problema mayor en poco tiempo o durante cierto tiempo, pero el problema va a estar cuando empieza a querer penetrar al organismo. Y quiere decir, cuando empieza a dañar la mucosa intestinal, es cuando empieza a generarse la respuesta eosinofílica, es cuando empieza a generar hemorragias a nivel intestinal, y bueno, pues obviamente vamos a tener esa pérdida de hierro de manera constante durante la presencia de ese parásito. ¿Ok? Entonces, bueno, esa sería una de las situaciones. Ahora dice, inhibición de la síntesis de hepcidina en el hepatocito. Hace rato platicábamos cómo podía estimularse la producción de hepcidina en el organismo. Una sería, la manera normal es activo el receptor de transferrina de tipo 1. Al momento en que lo activo, esta proteína HFE corre o se acopla con el receptor de transferrina de tipo 2 y a partir de ahí empiezo a formar el complejo que contiene hemojuvelina, BMP, BMPR, y pues obviamente a partir de este complejo nosotros vamos a fosforilar las proteínas R-SMAD. ¿Para qué? Para que se pegue con ese SMAD y eso sirva como factor de transcripción para hepcidina, sale el RNA mensajero para hepcidina, se traduce en el citoplasma en los ribosomas y a partir de ahí tenemos la hepcidina y hay que empezar a sacarla de los hepatocitos. ¿Para qué? Para que frene la liberación de hierro a la circulación. Pero ahora, ¿cuándo yo tengo que dejar de producir hepcidina? Justamente en estos pacientes que tienen anemia por deficiencia de hierro, lo que tienen que hacer es evitar que se forme hepcidina en mayor cantidad. ¿Por qué? Bueno, por la simple y sencilla razón de que, acuérdense que estos receptores de transferrina de tipo 1 solamente se activan ¿cómo? Cuando reciben la transferrina ¿de qué manera? Diférrica, ¿ok? Entonces, si yo no tengo posibilidad de completar una transferrina diférrica, ¿activo el receptor? No lo puedo activar. Entonces, al no activar el receptor, no activo a la proteína HFE. Entonces, esa proteína HFE no migra hacia el receptor de transferrina de tipo 2. Al no poder migrar, porque no está activo, no se puede acoplar la hemojuvelina, no se puede acoplar BMP, BMPR, y pues por lo consiguiente no voy a fosforilar a R-SMAD para que se una con ese SMAD, no voy a generar el factor de transcripción y eso me va a llevar a no generar el transcrito. Obviamente no va a haber RNA mensajero, no hay nada que traducir y no se forma lepsidina. ¿Ok? Entonces eso es lo que va a suceder ante la deficiencia de hierro. Cuando yo tengo mucho hierro en el organismo, lo que hago es producir mucha hepcidina. ¿Para qué? Para que deje de entrar ese hierro al organismo principalmente. ¿Ok? O sea, para que los enterocitos absortivos
empiecen a acumular mucho hierro y no dejen pasar tanto hierro a la circulación porque yo tengo suficiente en la reserva. Entonces lo que va a suceder es que dependiendo de las cantidades de hierro, pues obviamente cuando se empiezan a saturar estos enterocitos absortivos, estas células van a desprenderse de lo que es el epitelio a nivel intestinal, se van a desprender lo que es las criptas de Lieberkühn, y a partir de ahí lo que voy a generar es que se vayan por las heces fecales y la voy a reemplazar por un enterocito absortivo que tenga menor capacidad absorbente de hierro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la reserva de ferritina está completa. Justamente por eso, entonces, generamos enterocitos absortivos con menor cantidad de ferroreductasa, con menor cantidad de DMT1, con menor cantidad de beta-2 microglobulina y móvilferrina. Entonces, muchas proteínas van a depender de lo que es la presencia de hierro. Por ejemplo, cuando yo tengo poco hierro, lo que aumento es la producción, claro, de lo que es la ferroportina, aumenta la producción de DMT1, aumenta la producción de citocromo B-duodenal, aumenta la producción de móvilferrina, aumenta la producción también de lo que es la beta-2 microglobulina. Entonces, ¿para qué me sirve todo esto? Para captar lo más que se pueda de hierro cuando yo tengo una deficiencia de hierro. ¿Ok? Entonces, de igual manera, cuando yo tengo la reserva de hierro completa, bajo la producción de DMT1, bajo la producción de citocromo B-duodenal, bajo la producción de móvilferrina, bajo la producción de beta-2 microglobulina, bajo la producción de ferroportina y bueno, baja la producción también de transferrina. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a hacer una lista de qué se produce y qué no se produce ante la deficiencia de hierro o ante la cantidad de hierro normal, pues esas serían las que tenemos que involucrar. Algunas dependen de la cantidad de hierro para producirse, algunas, si no hay hierro, se tienen que producir. ¿Ok? Entonces, no sé si más o menos queda claro. Déjenme ver otra vez. Entonces, cuando la cantidad de hierro es baja, ¿quién es el que se va a dar cuenta primordialmente? Principalmente se va a dar cuenta el hepatocito, porque él es el que produce justamente la hepsidina. ¿Ok? Entonces, cuando no se activan los receptores de transferrina en un hepatocito, pues obviamente es porque no están completas las transferrinas, o sea, no son transferrinas biférricas. Al momento en que al no activarse el receptor, no se activa la proteína HFE, entonces no hay motivos por los cuales tenga que migrar al receptor de transferrina de tipo 2. Entonces, quien regula la producción de lo que es la hepsidina, quien regula la producción de hepsidina es justamente el receptor de transferrina de tipo 2. Si yo no activo el receptor de transferrina de tipo 2, simplemente no se acopla la hemojuvelina, la proteína BMP, BMPR, no fosforilo de RSMAT, no formo factor de transcripción y obviamente me va a llevar a que no produzca hepsidina. Eso es ante la deficiencia de hierro. Lo que menos quiero es bloquear el transporte de hierro y la absorción del hierro. O lo que no quiero es bloquear la entrada de hierro al organismo. ¿Se entiende? Ahora, caso contrario. Yo tengo mucho hierro en el organismo. Entonces, al tener mucho hierro en el organismo, pues obviamente lo que necesito hacer es disminuir la producción de proteínas que favorecen el ingreso de hierro al organismo. Ya platicamos, disminuye, si yo tengo hierro suficiente en el organismo, si la reserva está completa, baja la producción de DMT1, citocromo B-duodenal, beta-2 microglobulina, móvilferrina y lo que es ferroportina. ¿Ok? Y pues obviamente la transferrina no se produce porque el hierro está en cantidades normales en la reserva. ¿Se entiende esto? O sea, finalmente tengo que regular todo esto de manera importante. Si no lo hago, se sale de control todo esto y genera sobrecargas de hierro importantes. Y bueno, el paciente se muere prácticamente de oxidación. De por sí, conforme vamos creciendo, nos vamos oxidando. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que sucede cuando no existe hierro en cantidades normales. Causas de deficiencia de hierro, pues hay un montón.
O sea, hay unas cuantas: dieta inadecuada, mala absorción, que puede generarse por acloridria, cirugía gástrica, enfermedad celíaca, síndrome de Pica. Hay pérdidas aumentadas por sangrado gastrointestinal, localización desconocida, hemorroides, ingesta de salicilatos, úlcera péptica, hernia yatal, diverticulitis, neoplasias, colitis ulcerativa, uncinariasis, alergia a la leche en niños, esquistosomiasis, tricocefalosis, el excesivo flujo menstrual, lo que les decía justamente hace rato. Si ustedes conocen a alguien que tenga periodos menstruales prolongados y abundantes, puede ser candidata a que se revise para ver si no tiene enfermedad von Willebrand. Donación repetida de sangre. Acuérdense que cada que donamos se remueve la reserva de hierro en el organismo. Tenemos lo que es la hemoglobinuria, sangrado autoinducido, o sea que el paciente se quiso suicidar seguramente, hemosiderosis pulmonar idiopática, síndrome de Goodpasture, telangiectasia hemorrágica hereditaria. Fíjense que la telangiectasia hemorrágica hereditaria no es así como que súper rara. Y aquí el defecto se encuentra a nivel de tejido conectivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que las fibras, lo que pasa es que un vaso sanguíneo está compuesto por células endoteliales, la lámina basal, lo que es una capa de músculo liso, y la parte más externa puede estar compuesta por fibras colágenas y elásticas y presencia de fibroblastos. Entonces, ahí es en donde se encuentra el defecto. Ahí es donde tenemos esas vasodilataciones, en donde las fibras colágenas parecen más elásticas y se van estirando, se distienden y hasta la liga más resistente truena en algún momento. Entonces lo que vamos a ver son vasodilataciones, eso son las telangiectasias, ¿no? Vasodilataciones. Enfermedades de la hemostasia, pues sí, obviamente cualquier paciente que tenga una hemorragia pues va a tener deficiencia de hierro. Y más si es el tipo hereditario, porque va a ser crónico el problema de ese paciente. Lo que es la insuficiencia renal crónica, que ya actualmente se llama enfermedad renal crónica, y hemodiálisis. De hecho, en la hemodiálisis es donde se pierde mayor cantidad de hierro con respecto a lo que es las diálisis retroperitoneales, que le llaman. Anemia de los corredores, aquí pudiera ser por hemólisis al momento de lo que es la compresión de vasos sanguíneos en la planta de los pies principalmente. Atransferrinemia, síndrome de Scheide-Nathan-Diamond, anemia familiar microcítica con mala absorción y anormal metabolismo del hierro, anticuerpos para receptores de transferrina. Y fíjense que aquí es donde, cuando vemos que el paciente no responde a tratamientos, ya se investigó cómo está su perfil de hierro y aparentemente todo normal, a lo mejor pudiera tener cantidades elevadas de transferrina. ¿Por qué? Porque el problema que tiene es que no puede meter a lo que son los macrófagos y hepatocitos justamente ese hierro. Y la causa puede ser que a lo mejor tenga anticuerpos contra receptores de transferrina. Entonces, al momento en que esto sucede, bloqueo los receptores, no se acopla la transferrina, no ingresa a la célula y pues obviamente no va a haber formación adecuada de hemoglobina. Administración de galio, intoxicación por aluminio, requerimientos aumentados, como la infancia, el embarazo o la lactancia. Ya vimos que en el caso de la infancia tiene una que ver con lo que es la alimentación por medio de lo que es los cereales en el caso de los niños, eso es un hecho. La otra sería de que pues obviamente hay crecimiento en esos pacientes, van creciendo poco a poquito. En el embarazo ya sabemos que quien consume la mayor parte del hierro pues es el bebé. Y bueno, en la lactancia, pues ya sabemos que claro, también, aparte de llevar lactoferrina, lleva hierro también esa leche, pero pues bueno, es un poquito compleja la situación, porque finalmente yo estoy liberando también en la leche materna un quelante de hierro llamado lactoferrina, entonces también puede generar esa deficiencia. De hecho, las mujeres embarazadas siempre deben de estarse checando, y de hecho desde que saben que están embarazadas, de inmediato tienen que medirse el hierro, la vitamina B12 y el ácido fólico. Porque si tiene deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, ¿cuál va a ser el problema? El problema va a ser que puede empezar a generar alteraciones físicas en este paciente. Y quiere decir que a lo mejor pueden tener labio leporino, paladar hendido, salen con malformaciones en las orejas, en la nariz, les faltan dedos. Entonces, bueno, la deficiencia, por ejemplo, de estos elementos es importante. Ahora, la deficiencia de hierro puede generar que no maduren adecuadamente las neuronas. Puede evitar que haya procesos de transcripción adecuados. ¿Por qué? Porque acuérdense que, por ejemplo, uno de los elementos que requiere hierro para poder funcionar adecuadamente se llama ribonucleótido reductasa.
entonces obviamente vamos a tener síntesis inadecuada de DNA. Entonces a partir de ahí estos pacientes van a tener incluso también alteraciones a nivel neuronal, eso es algo cierto. Entonces vaya, parece mentira que una deficiencia de hierro pueda llevar a tanto, ¿no? Ya platicamos que la deficiencia de hierro o la sobrecarga de hierro a nivel muscular puede generar atrofia. Entonces, bueno, pues yo creo que muchas veces no nos imaginamos por qué muchos pacientes salen como salen, ¿no? Hay algunos que pues les afectó tanto la gestación por falta de hierro, les afectó las neuronas, pero no se preocupen, pueden llegar a ser presidente de la República. Y es una ventaja. Yo, si es que esas son sus aspiraciones. Pero no, yo creo que son gente que sabe más. Muy bien, ahora, de repente tenemos tratamientos que, claro, nos sirven para mejorar una cosa, pero para echar a perder otra, ¿no? Siempre es así, o sea, aquí el problema que tenemos es justamente ese. Por ejemplo, en este caso, estamos poniendo disminución de la formación de ácido clorhídrico. Esto está sucediendo en la superficie luminal del estómago. Esta sería la parte de lo que es la parte interna del estómago, y acá sería pues obviamente la submucosa, en donde nosotros sabemos que tenemos células epiteliales secretoras de moco o de mucina, tenemos las células parietales, que ya vimos que las íbamos a representar de color verde, y de este lado tenemos las células principales, que lo que hacen es liberar una serie de elementos, ¿para qué? Para que se active en el medio ácido por acción de lo que es el ácido clorhídrico, y a partir de ahí se pueda ejercer funciones y obtener nutrientes de una manera importante. ¿Qué sucede? Aquí, por ejemplo, lo que estoy administrándole al paciente es un inhibidor de la bomba de protones. ¿Como cuál conocen que es inhibidor de la bomba de protones? El omeprazol. Todos los derivados de los prazoles bloquean la bomba de protones. O sea, sí se activa la bomba, pero está bloqueada justamente por estos medicamentos. Entonces, si yo a este paciente le administro omeprazol, lo que voy a hacer es bloquear la bomba de protones. Ahora, pues finalmente, primero tengo aquí lo que es el ácido carbónico, a partir de aquí se libera el hidrógeno, tiene que pasar por la bomba de protones para ser liberado hacia lo que es la luz del estómago, y pues obviamente se va a convertir en bicarbonato, sale de la célula, bla, bla. Entonces, platicábamos hace rato que necesitamos activar 3 receptores, histamina, gastrina y acetilcolina tienen sus respectivos receptores en las células parietales. Entonces, al momento en que yo activo estos 3 receptores, y de inmediato estoy activando la bomba de protones. ¿Cuál es el problema? Que la tengo bloqueada. O sea, sí la activo porque están justamente todos estos elementos juntos. Está activa sí, pero va a llegar un momento en que llega un bloqueador y a partir de ahí ya no salen justamente estas cargas positivas para poder favorecer la formación del ácido clorhídrico. El cloruro no tiene problema, el cloro sigue saliendo sin ningún problema, pero el problema está en que yo no puedo formar el ácido clorhídrico como tal. ¿Ok? Entonces, bueno, para quien esté acostumbrado a estar tomando medicamentos a lo loco, no lo haga. No lo haga porque esto fue lo que le pasó a mi madre. Ya a mi mamá le he presumido en muchos lados, ¿no? Porque justamente ella, hagan de cuenta que era de rigor estar tomando omeprazol mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Y así se la pasó un buen rato. El problema es que pues uno no sabía. Entonces de repente la voy a visitar allá a su casa de Jalapa. Y pues resulta ser que le hablo un día antes, oye, ¿cómo estás? Que no sé qué, pues sí, ya nada más la presión, así como que no la he podido controlar bien. Ah, perfecto. Pues le caigo de sorpresa al otro día y ahí andaba con su derrame en el ojo, ¿no? Entonces le digo, no, pues sí, lo bueno es que estás bien. Digo, ¿sabes qué? Pues vámonos, te hago los estudios y vemos exactamente qué es lo que está pasando. Para no hacerles el cuento largo, pues tenía 9 gramos de hemoglobina. Entonces ya empecé a interrogarla, le dije, a ver, ¿estás tomando esto? ¿Estás tomando el otro? ¿Estás tomando aquello? No, pues que sí, que sí, que sí. Perfecto. Digo, bueno, lo que vas a hacer es dejar de tomar primero el omeprazol. O sea, hay otros medicamentos que tú no puedes dejar de tomar, pero el omeprazol sí. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues le quitamos el omeprazol y lo que hice fue que empezara a comer más frecuentemente. Le digo, hazte gelatinas, cómprate jícama, cómprate manzanas, lo que sea. Si es que tú entretengas tu estómago, o que consumas a mayor grado lo que es ese ácido, para que no te genere tampoco problemas a nivel de intestinal, ¿no? Que pudiera generarle duodenitis, colitis y todo eso. Entonces, bueno, pues a final de cuentas, le dimos el tratamiento, por supuesto, y ya al mes ya manejaba, en lugar de 9 gramos de hemoglobina, y estaba manejando 10.5. Dice, no, bueno, pues ahí va, ahí va. Entonces en 2 meses la restablecimos, pero se le quedó la buena costumbre de dejar de consumir el omeprazol nada más porque sí.
¿verdad? Porque a final de cuentas ella ya se dio cuenta que pues genera más daño que beneficio. Por eso es que los tratamientos generalmente son por 2 semanas, cuando mucho, con el omeprazol. Por lo mismo, porque de hecho puede generar atrofia gástrica este tipo de tratamientos. Entonces, bueno, pero eso es lo que no nos dicen muchas veces cuando nos sugieren los medicamentos o cuando van y nos lo venden, ¿no? Es como cuando nos van y ofrecen el equipo de laboratorio, no nos dicen que hay que conectarlo para que funcione, ¿no? Digo, a lo mejor suena tonto, pero hay gente que dice, se tiene que conectar. Pues lo obvio, ¿no? Es obvio. Entonces, así más o menos pasa con los medicamentos, que pues obviamente siempre todo el mundo va a hablar de los beneficios, nunca va a hablar de las contraindicaciones. Y yo creo que, pues tenemos que ser honestos, ¿no? En pacientes así no puedes administrarlo, claro. ¿Cuánta gente se preocupa por buscar en un PLM el medicamento que le están prescribiendo, ¿no? Esa es la otra parte. Ese es el otro gran problema que tenemos. Entonces, bueno, pues aquí esto sucedería cuando yo aplico un inhibidor de la bomba de protones, no formo ácido clorhídrico y esto me puede llevar a la larga a deficiencia nutricional múltiple. ¿Por qué? Porque ya quedamos que también estas células tienen que liberar algo que se llama factor intrínseco. ¿Ok? Entonces, bueno, pues al igual, aquí la ventaja es que estoy bloqueando la bomba de protones, sí, pero probablemente necesito de este grado de acidez para activar otras proteínas. Entonces, pues al igual ahí puede estar que se genere todas las deficiencias en estos pacientes. ¿Vale? Si empiezo a generar atrofia gástrica, estas células dejan de funcionar, dejan de producir justamente este factor intrínseco. De manera secundaria también tengo deficiencia de vitamina B12 y pues hay muchas cosas que no voy a poder aprovechar. ¿Salud? Como que ustedes son alérgicos a las clases, ¿verdad? Sí, yo sé. Muy bien. Aquí, por ejemplo, disminuimos la formación de ácido clorhídrico, pero aquí no estoy bloqueando la bomba de protones directamente. Aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es aplicar o utilizar un tratamiento que lo que hace es bloquear el receptor H2 de lo que son justamente el receptor de histamina. Entonces yo les decía que por fuerza necesito estos tres elementos para poder activar a la bomba de protones. ¿Qué sucede? Que, ok, el cloro, pues ahí está, pase y pase y pase. Pero aquí cuando yo administro este tratamiento, por competencia se pega lo que es el receptor H2, no se acopla la histamina y por mucha gastrina y acetilcolina que tenga, no activo la bomba de protones y por lo consiguiente no formo ácido clorhídrico. ¿Ok? Entonces, bueno, pues creo que no está tan complicado esto. Por ejemplo, tratamientos como el Cytotec, eso es lo que hace. De hecho, el Cytotec originalmente es para pacientes que tienen úlcera péptica. Y también los tratamientos no son así como que prolongados. Digo, ya mucha gente del Cytotec lo ha utilizado para abortar. Entonces, pues yo creo que cuando empezamos a desvirtuar los tratamientos, pues creo que estamos un poquito mal, ¿no? Digo, cada quien puede hacer de su vida lo que quiera, pero pues bueno, todos los tratamientos tienen un porqué. Aquí lo que estoy haciendo simplemente es evitar la formación de ácido clorhídrico, pero desde el otro lado de la célula parietal, evitando que se acople la histamina. Como no se acoplan los tres, bueno, pues a final de cuentas no activo la bomba de protones, no hay manera de formar ácido clorhídrico y esto me lleva también a deficiencia nutricional múltiple, dependiendo de qué, de cuánto tiempo duren estos tratamientos. También la administración de Cytotec no debe ser muy prolongada, ¿vale? Entonces, bueno, o sea, los tratamientos son muy eficaces, eso sí, pero siempre nos van a pasar a traer alguna otra cosa más. Si yo tengo un paciente con una neoplasia, la que ustedes quieran, y le administro quimioterapia, también le genero supresión medular. Entonces, susceptible a cualquier tipo de infección ese paciente. Y muchas veces se mueren de las infecciones durante los tratamientos. Esa es la otra parte. ¿Ok? Bien, por ahí es una cosa por otra, ¿sí? Igual un paciente que yo le administro, a lo mejor tiene cáncer de próstata, le administro quimioterapia, a lo mejor dentro de 15 años desarrolla una neoplasia diferente. Los mismos pacientes, o sea que están en tratamientos para neoplasias, se les administra su tratamiento y posteriormente tienen una neoplasia diferente a la que tenían anteriormente. O sea, pues estamos a merced de los tratamientos. ¿Ok? Entonces, bueno, esto va a depender de esta situación. Nada más hay que ser conscientes de para qué sirven estos medicamentos y pues dejar de estarnos medicando a lo loco porque pues finalmente, bueno, en teoría para eso está el médico, para ayudarnos justamente con esta parte, pero pues luego ya nada más te ven el cabello y te dan mejorales, ¿no? Entonces, pues
Ya actualmente las consultas no son como debieran ser. Son pocos los médicos que lo hacen y generalmente es a nivel particular. Yo sé que a nivel institucional es muy diferente, es muy difícil por la cantidad de pacientes, pero pues finalmente pues hay que dedicarle tiempo al paciente, hay que verlo siquiera a los ojos, a veces uno los tiene volteados, ¿no? ¿Qué es eso? Si tú no ves al paciente no sabes muchos datos clínicos que puede llegar a tener, ¿vale? Entonces, pequeño problema que tenemos en el país, tanto la medicina como la gente de laboratorio. ¿Alguna pregunta? Aparte de si ya nos vamos, todavía es temprano. ¿No hay? Bueno, de hecho, quien manda ahí principalmente es la epsidina. Con respecto a la disponibilidad y la capacidad de absorción, ¿por qué? Porque a final de cuentas, si yo produzco mucha epsidina, pues obviamente empiezo a bloquear las puertas de entrada y de salida de hierro hacia lo que es el acoplamiento con transferrina. ¿Vale? Pero está determinado por varios factores. E incluso está mediado desde la presencia de ácido clorhídrico, la activación de proteasas, la activación de esos receptores, porque justamente esta acidez lo que va a hacer es activar a los receptores que se van a encargar de favorecer la absorción del hierro. O sea, con el grado de acidez que llega el alimento a lo que es el duodeno, es suficiente para que se activen estos receptores de MT1, la citocromo B duodenal, movilferrina, beta-2 microglobulina, y a partir de ahí justamente es cuando el HCP1 también, y si no están activos, pues obviamente no van a funcionar. Entonces ese es el problema que tenemos. En la médula ósea, bueno, quien tiene el hierro almacenado son los macrófagos, por supuesto. Son los macrófagos y bueno, ahí también dependerá de la cantidad de epsidina que se encuentre circulante. ¿Por qué? Porque esa epsidina obviamente viaja por todo el cuerpo, llega a la médula ósea, por ejemplo, y si se pega la epsidina a la ferroportina de los macrófagos, ya no hay hierro disponible para los eritroblastos. ¿Okay? Bueno, en el caso de este mecanismo de disminución del ácido clorhídrico, ¿llevaría a anemia por deficiencia de hierro relativa o es deficiencia de hierro Te puede llevar a deficiencia de hierro real. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquí finalmente tú no estás activando proteasas, no puedes desprender el hierro de los alimentos. Entonces, el problema está en que si tú comes carne y tienes mioglobina y no activas las proteasas para que rompan los enlaces entre las cadenas globínicas y lo que es los grupos M, tú no puedes absorber hemoglobina. O sea, tú no puedes meter hemoglobina al organismo por el tubo digestivo. Solamente grupos M y en el caso del hierro ferroso o férrico, solamente. Entonces, si no activas proteasas, lo que va a pasar es que por mucho que comas bien y lo que tú quieras, no vas a absorber nada de eso. Y entonces deficiencia de hierro real. Real, así es. Al igual que cualquier deficiencia de las proteínas o enzimas involucradas en el proceso de la absorción y transporte. Claro. Sí, lo que pasa es que acuérdense que ya platicamos hace rato que muchas enzimas tienen núcleos de azufre y hierro. Entonces, cuando hace falta hierro y no se completan esos núcleos de azufre y hierro, se vuelven disfuncionales estos elementos. Pueden ser enzimas, pueden ser proteínas. Entonces, a partir de ahí, pues ya no hay una actividad normal con respecto a los procesos bioquímicos. Y a partir de ahí, el comportamiento puede ser variable, claro, bioquímicamente y por supuesto que a nivel generalizado en el paciente. ¿Vale? En este caso, obviamente, si tú no estás absorbiendo hierro, y empiezas a tener una deficiencia de hierro real, ¿por qué? Porque ya removiste toda la reserva, ¿qué va a pasar? Pues obviamente empiezas a producir mucha transferrina. Sí, el problema va a ser en que sigues sin meter hierro al organismo y pues obviamente tu ferritina va a estar nula prácticamente. O sea, sí se altera todo eso. Y en cuanto a diagnóstico, bueno, para hacer pruebas de tamizaje, en el caso de, yo quiero suponer, o si hay pruebas de métodos moleculares o de biología molecular que indiquen, no sé, alguna mutación puntual o en ya están definidos los... Sí, claro, claro. O sea, tú puedes demostrar, por ejemplo, digo, aquí estamos hablando de un proceso adquirido.
¿ok? Un proceso generado casi a propósito por la administración irresponsable probablemente de tratamientos, eso es cierto. Pero sí, claro, tú puedes diagnosticar a un paciente por métodos moleculares para transferrinemia, por ejemplo. Tú puedes demostrar la presencia de anticuerpos contra receptores de transferrina. O sea, ya hay manera de hacer muchas cosas. ¿Cuál es el problema? Que en México son 2, 3 lugares donde se hacen y unos cuantos, y todo se va a Estados Unidos. Y aparte, son muy caros los estudios. Por eso es que, pues obviamente, solamente se hace cuando los pacientes de plano no responden. Hay que ver si en realidad es una patología que sea, por ejemplo, hereditaria, porque hay familias que de manera hereditaria tienen deficiencia de receptores de transferrina, por ejemplo, a transferrinemia que le llaman, a transferrinemia, o sea, no producen transferrina, pero también puede ser que tengan ausencia de alguno de los receptores también. Pues eso lo puedes determinar, sí, pero si tú ves que un paciente tiene hierro bajo, ferritina baja, y el comportamiento clásico, transferrina elevada y todo eso, y la administra tratamiento y responde, pues ya no es necesario llegar a esos niveles. O sea, lo que sí tienes que saber es si no es un paciente con cáncer de colon, si no es un paciente que tenga sangrado de tubo digestivo, que tenga varices esofágicas. Vaya, ahí justamente es donde a lo mejor no es necesario gastar tanto dinero, solamente se aplicaría ya para pacientes que tienen defectos a nivel genético como tal. ¿Okay? Pero sí hay posibilidades de que puedas estudiarlos a ese grado, pero es muy caro. Es muy caro hacer todo este tipo de estudios. Sí, pueden hacer varios estudios. O sea, sí hay un montón, hay un montón. Nada más aquí la situación será, pues que se cubra con el costo, ¿no? Eso es lo que complica las cosas. De repente, pues tenemos algunos pacientes que para determinar entre 2 patologías, el diagnóstico te sale, eh, ya estudiando los genes, por secuenciación, te salen 100,000 pesos. Entonces dices, sí, es mucho dinero, ¿no? Y solamente para saber si el paciente tiene Marfan o Ehlers-Danlos, por ejemplo, ¿no? Que son patologías de tejido conectivo, pero generan trastornos de la hemostasia, por supuesto. Y a esos pacientes les estallan los vasos sanguíneos de grueso calibre. La aorta les estalla, entonces, pues, sí, es muy complicado. Digo, hay muchos avances, sí, por supuesto, pero no están al alcance de cualquiera. Esa es la otra triste realidad. Y también sabemos que a nivel de seguridad social, pues hay cosas que no son costeables, ¿no? Digo, a todos nos van descontando que si 100 pesitos, que si 200 pesitos, que si 500 pesitos, ¿ok? Pero pues finalmente sabemos que ese dinero que nosotros estamos metiendo se está utilizando para otras personas también, para tratar a otras personas. Entonces cuando de repente te dicen, es que, ¿sabes qué? Ya no te vamos a dar tratamiento porque tienes una enfermedad crónica degenerativa, oye, pues ya te lo pagué por adelantado, ¿no? Como por qué me tienes que negar el servicio cuando me estuviste descontando durante tantos años, tantos meses, cierta cantidad, ¿no? Entonces, pues, es una manera de robar también, ¿no? Pero hay gente que no se da cuenta y de hecho, pues obviamente hay muchas demandas al respecto y mucha gente ha ganado esas demandas contra instituciones que tienen que darles el servicio porque ya lo pagaron justamente por adelantado. Pues bueno, así es como el que quiere hacer tandas y no le da el dinero al que le toca, ¿no? Así, más o menos, ¿no? Se lo quedan. Entonces, ese es el problema, pero ¿qué tal sirve para las campañas políticas? ¿No? Ese es el problema. ¿Será cierto lo de las Afores para el aeropuerto? Pues ya uno puede esperarse lo que sea de esa gente. Muy bien, preguntas hasta aquí. ¿Cuántos tienen Afores? Sí, pues todos. A la nota que se van a llevar la gente. Muy bien. Entonces les decía, dependiendo de los tratamientos que se estén llevando a cabo en estos pacientes, va a ser la posibilidad de éxito o no con respecto a la absorción del hierro. Ya platicamos que el hierro lo puede absorber en estado férrico, ferroso y pues obviamente pegado a lo que es protoporfirina como grupo N. ¿Vale? Pues hay manera de transportarlo, sí, y también hay manera de absorberlo. Lo que no puedo hacer es absorber la hemoglobina como tal, o la mioglobina completa. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, estamos hablando de un paciente que tiene alguna patología crónica, que a lo mejor puede tener una artritis, puede tener lupus, puede tener síndrome antifosfolípido, en fin, cualquier patología que lo lleve a tener procesos inflamatorios crónicos. Y bueno, aquí en este caso dice aumento en la transcripción de hepcidina mediada por interleucina 6,
que es la que, salud, que estimula el receptor de interleucina 6 de los hepatocitos. ¿Para qué? Para que se sintetice justamente epsidina. Entonces, aquí es completamente independiente, o sea, aquí no fue porque activara yo el receptor de transferrina 1, después el de transferrina 2, formar el complejo con las proteínas, fosforilar RSMAD, formara un complejo de un factor de transcripción con SSMAD. No, o sea, aquí fue completamente independiente de la presencia de transferrina y de hierro. Aquí se pega al receptor de interleucina 6, la interleucina 6 aumenta la transcripción para lo que es la epsidina, se traduce la información, se forma la epsidina y empieza a ser liberada ¿por quién? Por los hepatocitos. Ahora, esta epsidina, si yo tengo un enterocito absortivo, por ejemplo, lo que va a hacer esta epsidina es ir a pegarse justamente a lo que es la ferroportina. Al momento en que se pega la ferroportina, esto genera, lo que promueve es un proceso de endocitosis de las dos proteínas. Entonces, al momento en que se endocita, se fusiona un lisosoma y lo que hace es degradar justamente a estas dos proteínas, tanto la ferroportina como la epsidina, o degrada el complejo epsidina-ferroportina. Entonces, cuando yo destruyo la puerta de salida, ¿qué va a suceder? ¿Este hierro tiene manera de pasar? No, no tiene manera de entrar al organismo, se va a quedar solamente en el enterocito absortivo, y cuando empieza a acumularse grandes cantidades de hierro dentro de las células, estas células se van a desprender justamente de lo que es el epitelio y van a ser reemplazadas por una célula que capte muchísima menor cantidad de hierro por medio de las proteínas. Va a tener menos cantidad de DMT1, va a tener menos cantidad de citocromo B duodenal, va a tener menos cantidad de lo que es movilferrina, menos cantidad de beta-2 microglobulina, entonces menos cantidad de HCP1, por lo consiguiente dejo de meter tanto hierro al organismo. ¿Ok? Entonces, dependiendo de las cantidades de ferritina que tengamos, va a ser hacia dónde se van a diferenciar esas células M que platicábamos de lo que eran las criptas de Lieberkühn, hacia dónde se va a diferenciar, y ahora pues también por entendido tiene que debe poseer pocos receptores para captar hierro en este caso. ¿Ok? Ahora, en el caso de lo que es el macrófago, claro, se libera la epsidina por parte del hepatocito, va, se pega a las ferroportinas, endocita, se degrada, y pues obviamente no hay manera de que ese hierro salga a lo que es la circulación, y entonces el hierro empieza a acumularse en estos macrófagos en forma de ferritina, y bueno, aquí lo que hay que cuidar es el exceso de hierro en esos macrófagos. ¿Cómo le puedo hacer para que vuelvan estos macrófagos a liberar ese hierro? Muy fácil, controlo la enfermedad que está generando esa situación, porque en el caso de la anemia por deficiencia de hierro, tanto real como relativa, ¿qué es lo que tengo que atacar? ¿La deficiencia? No, la enfermedad de origen. Eso es lo que yo tengo que atacar. Si no lo ataco, por mucho tratamiento que yo le dé al paciente, puede no funcionar el tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente que tiene úlcera péptica, si yo no trato esa úlcera péptica, si yo no genero que se corrija ese problema con respecto a la hemorragia constante de ese paciente, pues obviamente por mucho hierro que yo le dé, de todo modo está perdiendo por el sangrado. Ese es el problema. Si el paciente tiene a lo mejor duodenitis, si yo no ataco la duodenitis, pues obviamente este paciente no va a absorber el hierro, por mucho que le dé yo 20 kilos de clavos. ¿Ok? Entonces ese es el problema. Tenemos que atacar la causa de origen. O sea, lo de menos, lo fácil es establecer el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro, real o relativa. Eso está papita. El problema, ¿cuál es? ¿Qué demonios está generando esa deficiencia de hierro? Ese es el pequeño problema. Y estos pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, cuando tú empiezas a administrar a lo mejor algunos corticosteroides, si con esto es suficiente, ya lo hicimos. Pero hay gente que se le tiene que administrar hasta quimioterápicos. Si con los puros corticosteroides baja la cantidad de anticuerpos y dejo de generar tanto daño a nivel tisular, tanta inflamación, bajan las cantidades de interleucina 6, se deja de activar la transcripción para lo que es la epsidina, se deja de formar epsidina y dejo de bloquear ferroportina. Porque así como este macrófago genera la endocitosis y se degradan, está produciendo de todos modos de manera alterna ferroportina. Pero obviamente esta no deja de mandar epsidina, entonces se van, así como se producen, así se degradan, se producen, se degradan. ¿Queda claro? Entonces, atendiendo la patología de base, es pues obviamente como voy a favorecer la absorción de este hierro y la disponibilidad justamente de este hierro. La verdad es que son mecanismos interesantes.
y yo creo que de los mejores descritos en la bibliografía mundial. Algunos, claro, tienen sus detalles por ahí. Algunos como que de repente empiezan a enredar de más los esquemas y pues bueno, yo creo que ha sido relativamente sencillo lo que hemos visto. Creo que ha sido relativamente sencillo, creo que no hay día que se pierda uno, creo, ¿no? Salvo la mejor opinión de ustedes. Entonces, bueno, esa sería la situación. Yo les decía justamente que se controlan los procesos inflamatorios o infecciosos crónicos también, porque un paciente que tiene infecciones crónicas también puede tener lesión de epitelio. Puede generarse lesión tisular y a partir de ahí se empiezan a producir interleucinas, principalmente interleucina 6, que promueve la formación de epsidina. ¿Y para qué? Bueno, pues obviamente sabemos que el hierro no debe de estar disponible para las bacterias. O sea que el hierro yo lo estoy quitando de dos maneras. Uno, evitando que salga de la célula, que lo almacenan, o que pueden empezar a absorberlo. Lo que estoy haciendo es evitar que exista hierro por ese lado. Pero también, si yo tengo un proceso inflamatorio o infeccioso en una zona, va a haber neutrófilos en esa zona. Libero lactoferrina. ¿Qué es lo que hago? Quito el hierro para las bacterias. Si fueran bacterias, pues ya no proliferan de la misma manera como lo hicieran cuando tienen el hierro justamente. Entonces se limita de muchas maneras la producción de microorganismos. ¿Sí se entiende? O de plano está muy complejo. Yo creo que está sencillo. ¿Ok? Aquí justamente lo que veíamos hace rato, que claro, el hierro puede ser captado, puede ser convertido a hierro ferroso, entra a la célula, pero al momento en que quiere salir por la ferroportina, ¿por qué no puede salir? Ah, porque tiene pegada la epsidina y esto va a generar endocitosis, entonces se va a degradar la puerta de salida, entonces no va a poder salir el hierro, no va a poder encontrarse con la efestina, no va a ser convertido a estado férrico, no se va a pegar a la transferrina y vamos a tener deficiencia de hierro, ¿ok? Acá lo que sí pudiera estar pasando seguramente son los grupos M. O sea, lo que sí podríamos captar son los grupos M. Pero, pues obviamente, si se encuentran todos estos grupos M con M oxigenasa ya valió. ¿Por qué? Porque estoy liberando justamente ese hierro y ese hierro no va a poder salir de la célula. Se va a almacenar ahí. La única posibilidad que tendría sería por medio de los grupos M. O sea, transportados por hemopexina. Pero la principal manera en la cual se absorbe el hierro es cuando viene solito. ¿Ok? No, eso es lo que pasaría cuando hay una enfermedad crónica. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, puede llegar el grupo M por medio de la hemopexina. Entonces, ¿está entrando hierro? Sí, sí está entrando hierro en forma de grupo M, pero al momento en que se encuentre, o sea, a los grupos M no les queda de otra más que encontrarse con la M oxigenasa en lo que es los enterocitos absortivos o en su defecto en el caso de los macrófagos. Entonces, cuando llega este grupo M al macrófago, se encuentra con la M oxigenasa, rompo el anillo de protoporfirina, libero el hierro, y como puede ser que se almacene, o en su defecto, si hay necesidad de liberar ese hierro, tendría que salir por la ferroportina. Entonces, aquí lo que hago es bloquear la puerta de salida, se endocitan estas dos proteínas, se degradan, y pues obviamente no va a haber hierro para que se acople con ceruloplasmina. No se puede convertir el hierro a estado férrico y no se puede pegar a transferrina. Entonces, justamente eso es lo que va a pasar con estos pacientes. Por eso les decía, lo que tenemos que hacer es atacar la causa raíz. ¿Ok? Como les decía, estos pacientes, si yo sé que es un paciente que tiene artritis reumatoide, bueno, pues vamos a ver con qué podemos atacar su patología. Recuerden que también está dentro del grupo de enfermedades autoinmunes. Los pacientes que tienen artritis reumatoide también tienen células LE positivas. Yo sé que les da flojera buscarlas, ni modo, ¿no? Con la pena, pues tienen que hacerlo, ¿no? O sea, no hagan antinucleares en lugar de células LE, porque no todos son antinucleares, y es un grave error que comete la gente. ¿A qué me refiero? A que en lugar de pedirles el tubo rojo con la muestra coagulada, les piden suero nada más. Obviamente ya sabes que no te las van a hacer. Sabes que lo que te van a meter son antinucleares. Y los antinucleares pues no son todo en la vida. ¿Ok? Porque nos ha tocado ver pacientes que se le hacen células L positivas, antinucleares negativo, anti-RNP negativo, anti-SMIT negativo, anti-HO1 negativo, anti-SSA, SSB negativo, y resulta ser que lo que tienen positivo son beta-2 glicoproteínas solamente y por IgM. O sea que el paciente tiene síndrome antifosfolípido
y está probablemente iniciando ese problema. Entonces, pues hay muchas cosas que hacer para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes. Y lamentablemente esos pacientes también están desamparados. ¿Pero por qué? Porque también luego los laboratorios toman decisiones que no deben de tomar. No se informa el estado real del paciente y pues obviamente se ve el diagnóstico y el paciente automáticamente entra en el catálogo de los hipocondríacos. Usted nada más está inventando que tiene esto. Usted nada más inventa que le duelen las rodillas. Póngase a correr, póngase... No. Les juro que me ha tocado ver pacientes que llegan al laboratorio que no pueden caminar. O sea, que dan pasitos cada 20 centímetros. O sea, gente muy mal. Y que ya les han hecho varios tipos de anticuerpos. Pero, para poder hacer eso hay que conocer la gama de anticuerpos que nos pueden servir para establecer el diagnóstico de estos pacientes. Esa es la otra parte. ¿Okay? Como les decía, no todos son antinucleares. Hay un montón de anticuerpos actualmente. Tenemos mucho disponible para poder hacer. Lo que tenemos que hacer es, dependiendo de la morfología que yo observe de las células L, puede sugerir o no que el paciente va por lo que es lupus, por ejemplo, o si puede ir hacia lo que es el camino del síndrome antifosfolípido, en fin, o sea, hay muchas posibilidades. Hasta eso tenemos que aprender a hacer. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay? ¿En serio no hay? Ya les dije que la cámara no sea un factor para que se sientan. Ok. Entonces, estudios de hierro, en el caso de las anemias microcíticas hipocrómicas, aquí por ejemplo solamente estamos poniendo lo que son las anemia por deficiencia de hierro y anemia de padecimientos crónicos, que bien podríamos catalogarla como anemia por deficiencia de hierro relativa. Ahora, el hierro sérico va a estar disminuido en las dos, eso es un hecho. La capacidad total de fijación, en lo que es la anemia por deficiencia de hierro real, va a estar elevada y va a estar disminuida en anemia de padecimientos crónicos o deficiencia de hierro relativa. La saturación va a estar disminuida, va a estar por debajo del 10% generalmente en los pacientes con deficiencia de hierro real y por arriba del 15% en los pacientes con anemia de padecimientos crónicos. La ferritina va a estar baja en el paciente por deficiencia de hierro real y va a estar normal o elevada en pacientes con anemia de padecimientos crónicos o deficiencia de hierro relativa. ¿Queda claro? La tinción de Pearls en médula ósea, claro, también nos sirve para esto, pero ya es un grado extremo. O sea, yo tengo manera de medir la reserva de hierro de manera indirecta. ¿Y cómo lo hago? Pues haciendo el estudio de ferritina. ¿Ok? Estoy tomando una muestra de sangre y le estoy estoy haciendo la medición a partir del suero, sin ningún problema. Pero pues obviamente sí nos genera un poquito de ruido, o bueno, antes generaba mucho ruido cuando tenías la ferritina normal o elevada y tenías hierro sérico bajo. Y bueno, con lo que se conoce actualmente de todo esto, ya no es necesario picarle la médula a los pacientes, y si así fuera, vamos a ver que tanto en eritroblastos como en macrófagos, la tinción de Pearls va a ser negativa. O sea, no va a haber siderosomas justamente en los eritroblastos. ¿Por qué? Porque no hay hierro que esté entrando a la célula, y pues obviamente los macrófagos van a estar negativos a la tinción. Y en el caso de lo que es la deficiencia de hierro relativa, la tinción de Pearls en médula ósea va a estar aumentada en macrófagos, pero va a estar negativa en eritroblastos. ¿Por qué? ¿Creen que no les he preguntado mucho, verdad? Yo quiero que participen. Viene la hora del participado, pero no se duerme. ¿Participado? No. Es participante. ¿Vale? Entonces, justamente esos comportamientos nos llaman la atención, pero ahora ya platicamos que por qué está negativo en los eritroblastos. ¿No tienen calor? ¿Ya tienen calor? Ahorita. Un ratito más prendemos el aire. Porque hasta a mí me dio. No podemos aplicar aquí frente a las cámaras la de mucha ropa, porque sí. Bueno, si ya no me pones en cuadro.
Yo les decía que justamente lo que era la tinción de Pearls me servía para demostrar la presencia de qué? De hierro que no pertenece a hemoglobina. O sea, ¿puede formar parte del grupo M? Sí. ¿Puede formar parte de intoxicación de hierro en las mitocondrias? Sí, claro. ¿Ok? Pero aquí, ¿cuál es el problema? Que yo no tengo hierro disponible para los eritroblastos. O sea, yo no tengo manera de sacar el hierro de los macrófagos. Por eso es que si estos macrófagos captan, por ejemplo, lo que es grupos M, por medio de la M-oxigenasa, rompen la protoporfirina, se quedan con el hierro, a lo mejor lo quieren poner a disponibilidad, pero no hay ferroportina. Entonces, por eso es que los macrófagos van a estar incrementada en la tinción de Pearls, o sea, se va a ver más positiva, y en los eritroblastos va a estar negativo. ¿Por qué? Porque no sale ese hierro de los macrófagos. Ahora, tampoco tengo transferrina con hierro, ¿por qué? Por la simple y sencilla razón que desde los enterocitos absortivos yo no estoy pegándole hierro férrico a las transferrinas. Entonces, pues no hay manera de transportarlo. ¿Por qué? Porque no llega a la transferrina. Todo se está quedando como apotransferrina. Entonces, lo que sí entra son grupos M, sí, pero el eritroblasto no tiene capacidad de captar grupos M. Si así fuera, ya mero vamos a perder tanto tiempo en formar la protoporfirina y eso, ¿no? Sería maravilloso poder reciclar los grupos M. Ya tienes protoporfirina con hierro, listo. Ya nada más pégale a las cadenas globínicas eso. Eso sería buenísimo. Pero pues los eritroblastos no tienen esa capacidad. ¿Ok? Ese es el problema de los eritroblastos. Por eso es que la tinción está negativa. Una, porque no sale de los macrófagos, y en los enterocitos absortivos ya no deja pasar el hierro al organismo. Se está acumulando también en los enterocitos absortivos. Cuando están muy saturados de hierro, se desprenden del epitelio y son sustituidos por un enterocito absortivo que es menos capaz de absorber el hierro y pues obviamente evitando que exista tanta saturación de hierro dentro de estas células. ¿Ok? Entonces, como les decía, aquí la situación es que negativo en los eritroblastos, ¿por qué? Porque no hay hierro disponible para ellos. Entonces, tanto que no es visto, no es adorado. ¿Ok? Ya que andamos por esta fecha. ¿No? ¿Sí se entiende esa parte? ¿O se enreda? ¿Qué es lo que les cuesta trabajo? A ver, platiquen. No. De ferroso a férrico. Ok. ¿Quieren que me regrese a su esquema? ¿Sí? ¿O quieren que se los dibuje en el pizarro? Para que vean que también me lo sé. Pero pues finalmente los dibujos los hace uno, ¿eh? Estos no, estos no, un amigo. ¿Dónde tengo esa? Creo que más adelante. A ver. Ok, ahí les va otra vez. Ya no me acuerdo en qué diapositiva me quedé. Bueno, para la absorción de hierro, nosotros necesitamos, obviamente, pues el hierro principalmente, ¿no? Que llegue a las células. Ahora, platicábamos, estos son los enterocitos absortivos que se encuentran en el duodeno, ¿vale? Entonces, los enterocitos absortivos de lo que se van a encargar es de meter justamente el hierro a las células para que después se transporte por medio de la transferrina por todo el organismo y esta transferrina diférrica sea captada ¿por quién? Por aquellas células que requieren el hierro, ya sea para almacenarlo o ya sea para utilizarlo de manera inmediata. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, llega el hierro en estado férrico. Tengo el hierro férrico,
se encuentra con ferrirreductasa o citocromo B-duodenal, es que parte de las ferrirreductasas. A partir de ahí convierto el hierro férrico en hierro ferroso. Yo sé que la DMT1 solamente permite que entren metales con valencia más 2 o más 3. Entonces entra por DMT1 y se va a encontrar en la zona basal de lo que es el enterocito absortivo con la puerta de salida llamada ferroportina. Entonces esta ferroportina, por ahí va a salir este hierro ferroso, inmediatamente ese hierro ferroso se va a encontrar con la efestina, y la efestina lo que va a hacer es convertir el hierro ferroso a hierro férrico nuevamente, que es la única manera en la cual yo puedo pegar el hierro a transferrina. ¿Queda claro? Entonces, esta transferrina lo que va a hacer es viajar por todo el cuerpo, en este caso, a nivel plasmático, para llegar justamente a ¿dónde? A los hepatocitos y a los macrófagos. Y en este caso, si es médula ósea, a los eritroblastos. ¿Se entiende? Entonces, si llega al hígado, a los hepatocitos y a los macrófagos que se encuentran ahí también, pues obviamente va a ser captado por medio de los receptores de transferrina para poder meterlo a lo que es la célula y a partir de ahí liberarlo. ¿Para qué? Para que esté disponible para almacén o en su defecto para ser liberado nuevamente, convertido por medio de la ceruloplasmina a estado férrico y se pegue justamente a lo que son las transferrinas y se pueda liberar, en este caso, o se pueda generar ese acoplamiento con el receptor de transferrina de los eritroblastos y el que lo pueda meter al eritroblasto, ¿vale? Entonces, la primera parte sería esa, o sea, el hierro se cambia a estado ferroso, entra por DMT1, sale por ferroportina, se encuentra con efestina, se convierte de ferroso a férrico y se pega a transferrina para ser transportado. Ahora, si fuera como grupos M, tenemos justamente la posibilidad de ¿qué? De que entre por HCP1. Esa proteína HCP1 puede, cuando entra al enterocito absortivo, lo que es el grupo M, tiene dos posibilidades. Uno, seguir como grupo M y salir por el receptor del virus de la leucemia felina para acoplarse a hemopexina y llegar a los macrófagos de otras partes del cuerpo, por supuesto, y a partir de ahí ese grupo M va a ingresar al citoplasma de los macrófagos, se va a romper el anillo de protoporfirina, vamos a obtener el hierro y lo podemos almacenar o podemos ponerlo a disponibilidad. Ahora, si desde el mismo enterocito absortivo, este grupo M, se llega a encontrar con la M-oxigenasa, se rompe el anillo de protoporfirina, se libera el hierro, este hierro en estado ferroso va a salir por ferroportina, al momento en que sale se encuentra con la efestina y esta efestina convierte el hierro ferroso a hierro férrico y se va a pegar a transferrinas para migrar por todo el organismo. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, lo que platicábamos, si este grupo M que transportó la hemopexina llega a los macrófagos, no importa la parte donde sea el macrófago, entra por HCP1, este grupo M se encuentra con M-oxigenasa, se rompe el anillo de protoporfirina, liberamos el hierro y hay dos opciones. Uno, que lo almacene dentro de una proteína llamada ferritina o en su defecto que se ponga a disponibilidad. Si yo lo pongo a disponibilidad, sale por la ferroportina que poseen los macrófagos, pero ojo, el macrófago no tiene efestina, ¿vale? Pero a cambio de efestina, en el plasma, por ejemplo, o lo que es los espacios intersticiales, vamos a encontrar ceruloplasmina y lo que va a hacer es convertir el hierro ferroso a hierro férrico, se va a pegar justamente a la transferrina, va a formar transferrina diférrica y eso es lo que van a captar los receptores de los eritroblastos para poder meterlo a la célula. ¿Hasta ahí queda bien? Bueno, llevamos dos mecanismos más la parte del macrófago. De hecho, este sería complementario justamente, o sea, este proceso sería complementario al que tenemos aquí, el de los grupos M, ¿vale? Ahora tenemos una tercera posibilidad para poder meter el hierro, sería una, que se capte el hierro férrico por medio de la beta-3 integrina. En ese momento se cierra la pinza, se acopla la móvil ferrina, ¿para qué? Para que no se abra la pinza tan fácilmente. A partir de aquí se forma un proceso de endocitosis y se van a encontrar con una vesícula que se va a fusionar con este endosoma. Ahora, posterior a eso, y en la presencia de flavin monoxigenasa, beta-2 microglobulina y la bomba de protones, se va a formar un complejo llamado paraferritina reductasa. O sea, lo que yo voy a hacer es convertir el hierro férrico a hierro ferroso.
Entonces, a partir de que empieza a acidificarse el medio dentro de esta vesícula, lo que yo voy a hacer es abrir la pinza. Y al momento en que yo abro la pinza, ese hierro férrico se tiene que encontrar con una proteína llamada STEAP3, que lo que va a hacer ese STEAP3 es convertir el hierro férrico a hierro ferroso, y ese hierro ya puede entrar por DMT1 al citoplasma, sale por ferroportina, se encuentra con la efestina, se convierte de ferroso a férrico y ya se puede pegar a transferrinas. ¿Vamos bien? ¿Ok? Bueno. Aquí, por ejemplo, la reutilización del hierro por parte de los eritrocitos senescentes. En el caso de lo que son los macrófagos esplénicos, podemos encontrar que fagocitan a los eritrocitos viejos. Lo que hacen es formar el fagosoma, se fusionan enzimas lisosomales o vesículas que contienen enzimas lisosomales, degradan por completo lo que es la estructura del eritrocito, se liberan los grupos M, entran por HCP1 al citoplasma, se encuentran con M-oxigenasa. Cuando se encuentran con M-oxigenasa, se queda libre el hierro, puede estar dispuesto para almacenamiento o en su defecto para que salga por ferroportina, se encuentre con ceruloplasmina y posteriormente se convierta de hierro ferroso a férrico y se pueda pegar a transferrina y se transporte de manera adecuada hacia las células que lo necesitan ese hierro. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Salud. Aquí platicábamos justamente de cómo se produce la epsidina. Esto es un proceso dependiente de hierro, de transferrina diférrica. Cuando yo tengo cantidades adecuadas de hierro en circulación, lo que hago finalmente es favorecer la producción de epsidina. ¿Para qué? Para que ya no se permita la entrada de tanto hierro al organismo y que ya no salga tanto hierro a la circulación por parte de las células que lo almacenan. ¿Ok? Entonces, lo primero que hago es pegar transferrina diférrica a los receptores de transferrina de tipo 1. Al momento en que acoplo esta transferrina a los receptores, se activa la proteína HFE. Entonces, lo que va a hacer esa proteína HFE es migrar a los receptores de transferrina de tipo 2. ¿Para qué? Bueno, para que obviamente puedan captar lo que es esta transferrina diférrica, formando un complejo por varias proteínas que son receptores de transferrina de tipo 2, proteína HFE, se acopla hemojuvelina, se acopla BMP y BMPR, forman este complejo de proteínas, captan perfectamente lo que es la transferrina y en ese momento fosforilo lo que es RSMAT, activo este RSMAT, se encuentra con ese SMAT, formamos un factor de transcripción para epsidina, finalmente es un factor de transcripción dimérico y obviamente van a generar el proceso de transcripción, sale el RNA mensajero, se traduce la información a nivel de ribosomas, se forma la proteína, tenemos como resultado la epsidina para empezar a secretarla por parte de los hepatocitos hacia la circulación para que cualquier célula que tenga ferroportina, esta epsidina vaya y se pegue. Y en los enterocitos absortivos lo que va a evitar es que entre más hierro al organismo. O sea, una cosa es que lo absorban los enterocitos y otra cosa es que pase de los enterocitos. Entonces yo ahí estoy limitando la cantidad de hierro en circulación. ¿Vale? Entonces, ahora, esta epsidina, si va y se pega a macrófagos esplénicos, si va y se pega, por ejemplo, a macrófagos medulares y hepatocitos, ¿qué es lo que va a suceder? Ya no tengo hierro disponible para eritroblastos. ¿Ok? ¿Por qué? Para no saturar de hierro justamente la circulación también. ¿Por qué? Porque eso puede generar, ¿por qué no?, incluso oxidación a nivel de endotelio y pudiéramos llegar a tener un cuadro trombótico por exceso de hierro en circulación. Por eso no son adecuadas las ampolletas vía intravenosa de hierro. ¿Ok? Yo les decía que en el caso del estómago, la ventaja, o del tubo digestivo, la ventaja que tenemos, ¿cuál es? La mucina que se produce. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de los vasos sanguíneos? ¿Los vasos sanguíneos tienen mucina? No. Tienen células endoteliales. Y si se llega a precipitar en la microcirculación este hierro, ¿qué va a pasar? Que puedo generar oxidación a nivel de endotelio, va a entrar en apoptosis estas células, se van a desprender, se van a generar boquetes por varios lados y puede salirse de control un proceso de coagulación. Puede generar coagulación intravascular diseminada o en su defecto un proceso trombótico en la microcirculación sanguínea. Y eso puede suceder a nivel cerebral, puede ser en los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardíaco, y una cosa es lo que pasa por dentro y otra cosa es lo que pasa por fuera,
Entonces, ahí vamos a tener problemas muy serios. Por eso no son tan adecuadas las ampolletas de hierro. ¿Por qué? Porque ahora, si lo que van a hacer es diluirlas en una solución fisiológica, pues entonces es mejor no le hagas nada, que se la tome la ampolleta, ¿no? Sería todavía más adecuado a que se le estés inyectando o administrando de esa manera al paciente, porque ya está muy diluida y poco la vamos a poder utilizar. ¿Ok? ¿Sí se entiende todo esto? Claro, así es. Haz de cuenta que es como la puerta negra. O sea, la epsidina son los tres candados para que no se abra esa puerta. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, pues así es como se está manejando todo esto. Y de hecho, sí, la epsidina es la responsable justamente de lo que es la disponibilidad de hierro. Pero de manera normal, la epsidina se va a producir dependiendo las cantidades de hierro que senten los hepatocitos. De manera patológica, quien va a mediar esa situación, por ejemplo, puede ser la interleucina 6. ¿Vale? Va a ser un proceso completamente independiente de hierro. O sea, van a ser dos caminos diferentes en estos pacientes. Entonces, imagínense un paciente que tiene, por ejemplo, una anemia sideroblástica y aparte tiene, no sé, artritis. Pues obviamente la cantidad de hierro que va a almacenar todavía es muchísimo mayor a la cantidad de hierro que ya estaba almacenando por tener anemia sideroblástica, por ejemplo. Acá, pues bueno, el problema de tener las enfermedades crónico-degenerativas es que si el paciente tiene problemas para absorber el hierro y aparte tiene una enfermedad que genere mayor producción de interleucina 6 y que favorezca la producción de epsidina, pues entonces está fregado por todos lados. ¿Ok? O sea, tiene mala absorción, absorbe 2, 3 mugres de hierro y aparte el otro problema que tengo es que el poco que logra entrar lo tengo secuestrado por los macrófagos y hepatocitos. ¿Se acentúa el grado de anemia? Sí, claro. Claro que sí. ¿Sí se entiende más o menos? ¿Ya quedó un poquito más claro? ¿Sí? Entonces sí, de repente es un poquito complejo, pero todo se puede en esta vida. Hay cosas más difíciles, como estar al pendiente de quién nos va a representar el día de mañana con la presidencia. Eso sí está grave. Ok. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces les decía, finalmente en procesos crónico-degenerativos lo que vamos a tener es mayor producción de interleucina 6. Esto va a ser completamente independiente de las cantidades de hierro, por supuesto, de transferrina diférrica que se pueda captar. Aquí es porque se acopla la interleucina 6, se activa el receptor de interleucina 6, en automático empiezo a fosforilar proteínas SMAD y eso me va a llevar a qué? A que forme factores de transcripción, se transcriba el gen que codifica para epsidina, se traduce la información y pues obviamente vamos a tener mayor cantidad de epsidina en circulación y pues obviamente menor cantidad de ferroportina presente. Entonces eso es lo que en pacientes de este tipo generan este problema. Ahora, la citometría que les mostré hace rato del paciente con síndrome antifosfolípido y lo que era lupus eritematoso sistémico, de hecho así fue el comportamiento, fue algo bien chistoso porque le mandan la biometría o la citometría y también le mandaron células CLE. Las células CLE estaban positivas. Y aparte, pues como tenía yo en ese entonces posibilidad de hacer lo que se me pegara mi regalada gana dentro del laboratorio, metimos los anticuerpos. Y ahí fue donde vimos que el paciente tenía las dos cosas. Pero el paciente no lo habían diagnosticado todo eso. Ese es el problema. No estaba diagnosticado. Finalmente el diagnóstico lo hicimos en el laboratorio. Digo, pues siempre he sido una persona inquieta. Siempre he querido hacer un poquito más de lo que hago comúnmente. Ayer platicaba con una amiga que es hematóloga justamente y me dice, es que se me hace un poquito raro que sepas fisiopatología, dice, porque no es la formación de los químicos, pues pero hay que estudiarla, ¿no? Es lo que les decía, o sea, ¿puede uno saber clínicas? Sí, la tiene que aprender uno. ¿Podemos aprender fisiopatología? También tenemos que aprender fisiopatología. Tenemos que hacerlo, porque si no el medio nos come. Nos va a comer el medio. Entonces, bueno, es un consejo que les doy, procuren aprender lo más que se pueda de lo que ustedes quieran. ¿Ok? Porque así ya no se los chintean tan fácil los médicos. No, sé cómo es posible, tú me estás diciendo esto, sí, pero esto pasa por esto y lo otro. No crean que las broncas con los médicos son de gratis, ¿eh? O sea, siempre hay un motivo por el cual te peleas con él. Y ahí la situación. Digo, vemos personas que nos gusta discutir con ellos. Ahorita ya no es tan frecuente como lo hacía yo antes.
Antes sí, todos los días lo hacía. Pero no era mala onda, simplemente decirle, a ver, tú quieres establecer un diagnóstico, pero con esto no puedes hacerlo. El paciente tiene esto y el otro, entonces búscale por acá. Es que tú eres un simple químico, ¿qué me vas a decir lo que tengo que hacer? Bueno, yo soy un simple químico, pero yo sé que tiene tu paciente. Esa es la gran diferencia. Lástima, no puedo darle tratamiento. ¿Ok? Dentro de los diagnósticos complejos y un poco o no comprendidos del todo, están las enfermedades endocrinas, están las enfermedades autoinmunes y están muchas cosas en hematología. ¿Ok? La gente quiere seguir diagnosticando neoplasias como M1, M2, M3, eso ya no se puede hacer. O sea, estamos pero perdidos. Aquí nosotros vamos a ver la clasificación actual de la OMS. Aquí no vamos a ver cosas que no sirvan. ¿Por qué? Porque tenemos que prepararlos para lo que en realidad se debe de hacer. ¿Sí? O sea, que ustedes lleven un conocimiento un poquito más amplio de lo que es justamente la clasificación de neoplasias actualmente. No es tan sencillo ya. No es tan sencillo. Entonces, pues no, o sea, ya hay diagnósticos o clasificaciones obsoletas. Y finalmente lo que tenemos que hacer es actualizar esa parte. ¿Para qué? Para que sea más comprensible. Al igual, o sea, sí podemos manejarlo como leucemia mieloblástica aguda indiferenciada o con mínima diferenciación, dependiendo los marcadores que tenga. Y sí, yo les puedo decir, bueno, si estas células tienen esto, entonces entra dentro de esta clasificación, pero si no tienen esto, entra en esta clasificación más. ¿No? Pues eso sí se puede hacer. Y se puede estudiar tranquilamente. Lo primero que tenemos que hacer es perder el miedo a las cosas. Entonces, en estos casos igual, ya se dieron cuenta todo lo que hay que hacer para hacer un diagnóstico de deficiencia de hierro. ¿No? Lo que a nadie le gusta hacer, ver la laminilla, contar reticulocitos. La otra, hacer el perfil de hierro. Acuérdense que no hacemos cinéticas de hierro, eso tiene que quedar claro. Para aquel de ustedes que el día de mañana diga químico y la cinética, en ese momento lo paramos acá y le ponemos orejas de burro. Porque ya les dije que no es cinética de hierro. Es perfil de hierro. Una cinética de hierro lo que hago es marcar con un elemento radiactivo el hierro y veo el comportamiento por todo el cuerpo. Eso es, o con un radioisótopo. ¿Vale? Eso es una cinética de hierro. ¿Dónde anda el hierro hoy? No, pues ¿qué crees que ya se fue? ¿Cómo que ya se fue? Sí, ya lo evacuó el paciente. Puede ser, puede ser. ¿Vamos bien? ¿Sí? No los veo muy convencidos, pero bueno. Pregunten sin miedo, ¿eh? Sin ningún problema se puede atacar todo esto. Muy bien, entonces, ¿quedó claro lo de la hepcidina y qué es lo que genera el exceso de hepcidina en el cuerpo? ¿Sí? Entonces, la hepcidina es la que va a determinar si hay posibilidad, obviamente, de liberar el hierro, ¿no? De las células que lo almacenan o que lo absorben. ¿Queda claro? Ok. Entonces ya platicábamos justamente de estos dibujitos, que aquí, bueno, lo que falta es, ya déjenme que tenga tiempo y lo que voy a hacer es modificar esto para que se forme la vesícula endosómica y se degrade esas puertas de salida. ¿Ok? Yo, porque si de repente lleva un dibujo de estos, puede llevarte 3, 4 días hacerlo, porque hay que cuidar muchos detalles, principalmente pues que sean más o menos homogéneos los dibujos, ¿no? Están más fáciles, están más fáciles. Eso ya lo platicamos, entonces ya se entiende por qué los eritroblastos están negativos a la función de PER. No, hombre, qué convencidos están, ¿eh? Me asombran. ¿No? Muy bien. Aquí las vamos a hacer algunas de las funciones. ¿Vale? Entonces, eso nos toca creo que hasta las últimas 2 clases. En alguna de esas, ¿verdad? No sé, ¿alguien tiene su programa ahí? ¿Alguien me puede decir cuándo toca? ¿Ah? Penúltima clase. Hasta la penúltima clase nos va a tocar hacer esas funciones. Muy bien. Ahora, para que se entienda un poquito mejor el perfil de hierro. Si no es con bolitas, es con palitos o con lo que sea. Tenemos, por ejemplo, el comportamiento del perfil de hierro de un paciente normal. Obviamente, cuando está normal, produzco lo suficiente de transferrina, tengo la cantidad de hierro suficiente pegada a la transferrina, de tal manera que el porcentaje de saturación me esté dando por arriba del 20%, que sería normal,
Entonces, el hierro sérico tiene que estar normal. La transferrina va a estar normal. ¿Por qué? Porque no hay motivos para que aumente la producción de transferrina o para que baje la producción de transferrina, a menos que yo tenga sobrecarga de hierro. La ferritina va a estar normal, ¿ok? Si aumenta la ferritina, disminuirá la cantidad de transferrina. Si baja la ferritina, aumenta la cantidad de transferrina. La capacidad total de fijación de la transferrina es normal. ¿Queda claro? Y la saturación aquí por arriba del 20% se considera normal. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la anemia por deficiencia de hierro? Bueno, lo que sucede en la anemia por deficiencia de hierro es que está el hierro sérico disminuido y la ferritina está disminuida. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que se está removiendo la mayor parte del hierro de la reserva en el organismo. Entonces, derivado de la ferritina, que está baja, ¿qué es lo que hago? Aumento la producción de transferrina, que son todas estas cositas de color amarillo, todas estas figuritas de color amarillo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, o sea, yo tengo la misma cantidad de hierro que el paciente normal. Aquí, ¿qué fue lo que cambió? La cantidad de transferrina. O sea, de manera normal, a lo mejor tenía yo 5 transferrinas con 3 átomos de hierro, si ustedes quieren, pero acá lo que hice fue producir 18 transferrinas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es la misma cantidad de hierro que tenía aquí en las transferrinas, pero relativamente está disminuyendo la saturación. ¿Por qué? Porque yo estoy produciendo muchos sitios libres. ¿Por qué? Porque estoy produciendo mucha transferrina, que a cada transferrina yo le puedo pegar 2 átomos de hierro. ¿Entiende? Entonces, justamente por eso, de manera relativa, disminuye la saturación de la transferrina. O sea, tengo hierro sérico bajo, tengo que ver si en realidad es una deficiencia real o en su defecto es hierro que está acumulado y no está disponible, como en el caso que vamos a ver acá de este lado. Entonces, la ferritina está baja. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando la ferritina está baja? Cuando se está bajando o está desapareciendo la reserva. Aumentar la proteína que va a transportar hierro desde donde se absorbe hasta donde puedo ponerlo a disponibilidad. ¿Entiende? Entonces aumento la transferrina. Lo que estoy aumentando es la cantidad de apotransferrina, que es la que no tiene hierro. Eso es lo que platicábamos. ¿Salud? Entonces tenemos... ¿Salud? 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 ¿Ok? Entonces tenemos un montón de apotransferrina y pues obviamente al tener muchos sitios libres aumenta la capacidad total de fijación de la transferrina, pero relativamente va a disminuir la capacidad total de fijación. ¿Se entiende un poquito mejor así? ¿Sí? Yo los veo así como que no les dé pena decir que no. Ok, entonces aquí todo esto se debe a que yo aumenté la producción de transferrina. ¿Para qué? Para captar y transportar lo más que se pueda hacia donde tengo que almacenarlo o me va a servir para ponerlo a disponibilidad. Ahora, si yo tuviera una anemia por deficiencia de hierro relativa, la anemia de padecimientos crónicos, tengo la misma cantidad de transferrina del paciente normal. ¿A qué se debe esto? Bueno, el hierro sérico está disminuido. ¿Por qué? Hay menor cantidad de hierro aquí en estas transferrinas, ustedes se dan cuenta. Tenemos hierro bajo, pero la ferritina está normal o elevada. Entonces, cuando la ferritina está normal o elevada, ¿qué pasa con la transferrina? Puede estar normal o disminuida. ¿Ok? Entonces, aquí yo no estoy aumentando los sitios libres. Lo que está pasando es que el paciente tiene menos hierro pegado a la transferrina. O sea, hay menor cantidad de hierro en circulación. La capacidad total de fijación va a estar normal o va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, lo que yo no tengo es hierro disponible, perdón, yo tengo una ferritina normal o elevada y no tengo por qué producir más transferrinas. Entonces no aumento la cantidad de transferrina, obviamente no aumenta la cantidad de sitios libres y por eso la capacidad total de fijación de la transferrina está normal o está por debajo de lo normal. Y el porcentaje de saturación puede estar por arriba del 15%. Ah, bueno, pero ya no es menos del 10%. ¿Por qué está por arriba del 15%? Por la simple y sencilla razón de que yo no estoy produciendo más sitios libres. ¿Por qué? Porque no estoy produciendo más apotransferrina. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Me regreso a la primera diapositiva de ayer. Entonces, aquí yo tengo hierro en la reserva. Eso evita que yo produzca más transferrina.
Si yo no produzco más transferrina, no tiene por qué aumentar la capacidad total de fijación de la transferrina. ¿Por qué? Porque no hay más sitios libres. ¿Ok? Entonces, pues obviamente la saturación está dentro de lo normal por esta situación. O prácticamente normal justo por esta situación. Una, no tengo hierro para pegar más. Y la otra, tampoco tengo más sitios libres para pegar más hierro. ¿Vale? Les digo, con que se aprendan esto es los comportamientos con respecto a lo que es el perfil de hierro es importante. ¿Por qué? Bueno, porque va a ser más fácil que ustedes puedan decir, ¿sabes qué? Este paciente tiene deficiencia de hierro real. Este paciente puede tener deficiencia de hierro relativa. Hay que investigar qué patología tiene. Porque muchas veces te mandan al paciente solamente para una cosa, pero no te mandan datos clínicos, no te mandan mayor observación con respecto al paciente, pero muchas veces cuando tú empiezas a ver al paciente y todo eso, pues bueno, ya te vas dando cuenta de algunos detalles que llegan a tener clínicos. Y hay que aprender a interrogarlos. Primero tienes que hacerte cuate de ellos y ya después le sacas hasta lo que no querías saber, ¿no? Hasta el teléfono, ¿no? Sí, así es. Es deficiencia de hierro relativa, así es. ¿Sí? De hecho, en las dos tienes que investigar cuál es la causa. ¿Okay? Pero obviamente es un comportamiento atípico, por decirlo de otra manera, el hecho de que tengas la ferritina normal o elevada y el hierro sérico bajo. Entonces, aquí lo que te reflejaría es que ese hierro no está saliendo de las células y solamente se está acumulando. ¿Sí se entiende? Les digo, no está tan difícil como pareciera. No está tan difícil y de hecho ya llevamos casi todo el día hablando de deficiencia de hierro. Porque de hecho es de lo que más se conoce, afortunadamente. Y aparte, pues es la anemia más común. Entonces, una recomendación es, el paciente no debe inyectarse el hierro, ni en las pompas ni en la sangre. ¿Vale? Porque puede generar problemas más serios. ¿Ok? No, algo que nos decía el doctor Carrillo en la especialidad, dice, si ustedes se quieren dedicar al table dance, no pueden ponerse hierro en las pompas. No pueden inyectarse hierro en las pompas. Porque al final de cuentas se queda acumulado, se oxida, por supuesto, y quedan las manchas en el tejido. Y tarda mucho tiempo para más o menos disfrazarse del hierro, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, bueno, por eso nos lo decía. Qué bueno que le hice caso, entonces me puedo dedicar a esto. Muy bien. Preguntas hasta aquí. Podemos ir. ¿No? ¿No se quieren ir? Muy bien. Vamos a descansar tantito y ahorita le seguimos.